Episodio número 3105. Amados hermanos, amadas hermanas, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios estamos alcanzando ya este martes 29 de abril. Tremendo. Como tremenda es esta frase que nos ocupa hoy. Aquí la tengo, esta frase poderosa. De las derrotas se sacan a veces las mejores lecciones. ¿Eh? De las derrotas se sacan a veces las mejores lecciones. Original de un cubano muy destacado, José Raúl Capablanca. En breve les doy su mini biografía y mi comentario acerca de esta genialidad. Omar Medina les acompaña. Tremendo, tremendo, poderoso, mi gente, qué bien. Este José Raúl Capablanca vivió entre 1888 y 1942. Fue un famosísimo ajedrecista cubano, o sea, jugador de ajedrez, campeón mundial de ajedrez desde 1921 a 1927. Era insuperable en esos años. Increíble, José Raúl Capablanca. Hay una película muy bonita acerca de su vida. Es un ajedrecista cubano. Y esta frase brillante: de las derrotas se sacan a veces las mejores lecciones. Y ese sí sabía de lo que hablaba, porque se gana y se pierde en el ajedrez. Yo sé jugar ajedrez, pero no lo practico mucho, porque imagínate, ahí hay una declaración de los testimonios que dice que uno no debe como dedicarse a esas cosas porque obviamente se refiere como al exceso de hacer eso, ¿no? Pero es un juego muy desafiante a la mente, al asunto este de pensar, de ejecutar como estrategia y eso. No solamente ese juego, cualquier otro juego competitivo, aunque los conozco y los puedo jugar, no lo practico mucho porque nunca, desde jovencito, nunca me gustó eso de ganar o perder, o sea, y de la competencia, que yo estoy en primer lugar, que tú estás en segundo lugar. A mí me gusta más es compartir, o sea, no competir, sino compartir. Tú ves, siempre fue así, tanto en las habilidades atléticas como los juegos de mesa y en otras situaciones en las que se impone la competencia, en que yo gano y tú pierdes. Eso como que yo prefiero más bien como la colaboración, lo que yo no sé te lo enseño, lo que tú sabes me lo enseñas. Tú ves ese compañerismo, esa convicción de que nadie llega a la meta, si no llegan todos. Como que desde jovencito siempre vi la vida así. Hay que ser competente, pero no competitivo. O sea, habría que analizar esos dos términos. Pero siempre fui de la idea de colaborar, de participar, de hacer trabajo en equipo, de conseguir una meta juntos y eso. Pero obviamente en la vida hay derrotas, tú sabes. Entonces, en tu vida personal, cosas que tú querías, que no alcanzaste, cosas que tú anhelaste, que no pudiste, y hay derrotas. Entonces, de las derrotas se aprenden las mejores lecciones. Aunque dicen por ahí que lo importante es participar, dijo un perdedor. Pero bueno, seguimos. Para hoy martes tenemos Daniel capítulo 7. Qué lindo, qué lindo. En esta segunda parte de las naciones. O sea, desde el pasado domingo venimos con estos temas del primer mandamiento y de cómo la raza humana desobedeció al Señor en su orden, en su mandamiento, ¿no?
y luego Daniel 2, que todavía se ve el resultado de eso, de el querer ser como las otras naciones, el despreciar el consejo de Dios, la dirección, el gobierno de Dios. Tú sabes, y aquí siguen Daniel 7 porque Daniel 2 y Daniel 7 son como un espejo, son paralelos. Hay muchos paralelismos entre esos capítulos primordiales de Daniel, como el capítulo 2, luego el capítulo 7 y así. Ok, de eso vamos a hablar y un brillante comentario que nos trae el Super Humberto. Bien, ya estamos hablando del episodio 3005. A la hora de hacer esto, en YouTube andaban mis suscriptores como por los 2.997, 98, casi 3.000. Casi 3.000. Pero el canal puede crecer en suscriptores, pero ya el programa principal de mi canal de YouTube, que es este, de Estudio Sistemático de la Biblia, no tiene publicidad. O sea, eso va a crecer tal vez en número, pero ha bajado. No era que daba mucho, yo me ganaba $100 cada 2 o 3 meses en YouTube, pero ahora eso se ha reducido. El plan es, como ven en la descripción de este video, de que la gente se convierta en patrocinador de esto, si creen en este ministerio, en lo que hacemos, y de alguna manera nos motivan, nos ayudan primero con que se promueva esto, de que muchas personas conozcan, de que oren por nosotros y de que si tienen esa convicción, pues digan, bueno, vamos a hacer este plan de apoyar con contribuciones este esfuerzo que se hace en estudio sistemático de la Biblia. Pero aunque ese esfuerzo no se haga, ya aquí no va a haber publicidad. Ya yo tengo eso como decidido, ¿no? Decidido. Obviamente luego produciré otros videos cada semana en YouTube y esos sí tendrán publicidad y la gente me va a apoyar verlos. Pero en este comentario diario de la escritura, no sé, y estoy animando a mucha gente a que cuando se hablen de temas bíblicos, como de asunto de estudiar la palabra, de orar, porque a veces en medio de la oración, una publicidad. Y eso como que está fuerte, y está muy, muy fuerte. Vamos a ver quién se anima a apoyarnos en ese sentido. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Nuestro Dios, nuestro Padre, exaltamos, glorificamos tu nombre, oh Señor, porque tú eres nuestra fortaleza, eres nuestro Salvador, nuestro sustentador. Gracias, gracias, oh Señor, porque en medio de todas las cosas que nos distraen cada día, tú nos permites tomar este tiempo de un estudio pormenorizado de las Escrituras, en este tiempo en que queremos aprender de ti y a aplicar lo que vamos aprendiendo para la práctica de nuestra vida diaria. Bendice a nuestros oyentes, que cada uno de nosotros podamos disponer el corazón para que la presencia de tu Santo Espíritu nos guíe en este estudio. Lo suplicamos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Ese sueño que se describe ahí en Daniel capítulo 2, que fue presentado a Nabucodonosor, ese sueño, ¿no? La visión de Daniel 7, en cambio, fue mostrada al profeta, miembro del pueblo que hizo pacto con Dios. A Daniel se le muestra el mismo tema que a Nabucodonosor, pero desde una perspectiva diferente. En lugar de una estatua, ve una serie de naciones que surgen del mar como resultado del viento que agita las aguas. Estas naciones estaban en un permanente estado de lucha que provocaba un constante cambio de poder entre ellas. Y si nosotros hacemos ese ejercicio de buscar, por ejemplo, el libro de Salmos 65, vamos allá, por favor. Vamos al libro de Salmos, en el capítulo 65, versículos 5 al 8. Aquí lo tengo. Salmo 65, 5 al 8.
Dice, con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Tú, el que afirma los montes con su poder, ceñido de valentía, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Tremendo. El 8 que dice, por tanto los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas, tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. ¡Ey, qué bonito! Tremendo. Libro de Salmos, capítulo 65, versículos 5 al 8. Bueno, esa cita y otra que se refiere en Isaías 17, 12 y 13, Jeremías 46, 7, utilizan la analogía de las inundaciones, las olas, para describir la agitación existente entre las naciones. O sea, aguas, torrentes, naciones, esas cosas. Por el contrario, la tierra prometida permaneció, al menos durante un tiempo, como una isla de paz y seguridad en medio de un mar de reinos paganos, como una nación santa establecida sobre los sólidos cimientos del gobierno de Dios, en contraste con las convulsionadas naciones que la rodeaban. ¿Ok? Tenemos esto hasta ahí bastante claro, ¿verdad? Vamos a leer Daniel capítulo 7. Hay mucho movimiento en esta escena. ¿Qué lecciones podemos extraer de estas imágenes? Como la de la primera bestia que emerge del mar en Apocalipsis capítulo 13, versículos 1 en adelante. Vamos a Daniel. Daniel capítulo 7, versículos 1 al 3. Oye esto, Daniel 7, 1 al 3. Sé que le suena raro a la gente, a gran parte de los que me siguen, porque no están como acostumbrados al libro de Daniel ni Apocalipsis. Entonces este libro es igual, es un libro que aunque fue sellado en su momento, en el tiempo del profeta Daniel, pero es un libro de este tiempo, donde ya se han cumplido gran parte de las predicciones que hacía, de las profecías que contenía, y que iba a ser revelado en el tiempo del fin. Y este es el tiempo, este es el fin del tiempo del fin. Entonces hay que estudiar Daniel otra vez, porque se cometen muchos errores, como he dicho en estos días, cuando se desconoce Daniel. Y terminas tú creyendo lo que otros dicen de los eventos finales cuando ni siquiera entienden el libro de Daniel. Por eso la mayoría de las iglesias no cree que hay un santuario en el cielo, o no cree que el devenir del pueblo de Dios, en cómo estaba predicho en Daniel todo lo que acontecería, o los que entienden esto dividen la última semana de las 70 semanas, porque entienden cuando eso, si se sigue el método historicista de la profecía, va hermanado con la historia, y la historia no se detiene, de que se cortó aquí para que siga después. Eso es una cosa ilógica totalmente. Entonces, la profecía de las 70 semanas dentro de los 2300 días, ¿no? Y los 490 años que estaban destinados al pueblo de Israel, eso es un asunto que hay que entenderlo como parte del proceso histórico. O sea, no puede que no, se cortó aquí y luego al final se va a cumplir la otra semana. Eso no tiene ni siquiera sentido y no tiene asidero bíblico. Vamos a Daniel 7, por ejemplo. Daniel 7, 1 al 3. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones en su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Y por ahí se va. Muy, muy interesante ese estudio.
Aquí yo escribí la manera en que esos reinos fuertes se levantaron en medio de la agitación de las naciones. O sea, ante la pregunta ¿qué lecciones podemos extraer de estas imágenes? Como la de la primera bestia que emerge del mar. Ahí, si te lees Daniel capítulo 7, te das cuenta de esas cuatro bestias, esa cuarta bestia espantosa y terrible, que no se le parecía a nada conocido, porque por eso él habla del león, del oso y en ese sentido, ¿no? Daniel observa el caos de las luchas paganas desde la orilla, cuando de repente las bestias empiezan a aparecer en la tierra, en el territorio del pueblo de Dios. Los problemas de los gentiles se habían convertido en los problemas de su pueblo. Este había elegido vivir entre los paganos, así que ahora viviría entre ellos y sometido por ellos. A partir de la dominación babilónica, el pueblo del pacto nunca volvió a disfrutar de una autonomía completa o duradera. Fue increíble eso. En el caso de Israel espiritual, esta pérdida de autonomía persistirá hasta el fin de los tiempos, cuando Cristo vuelva a ocupar su legítimo lugar como nuestro Rey. En la época del Nuevo Testamento y en los siglos siguientes, el pueblo de Dios continuó sufriendo bajo el dominio del Imperio Romano y luego por las persecuciones del Cuerno Pequeño, sucesor de la Roma pagana. Aunque algunas naciones fueron mejores que otras y algunas épocas han sido más pacíficas que otras, la historia general de las naciones, los pueblos y los imperios ha consistido simplemente en ir de una tragedia a otra, de un opresor a otro, todo generalmente en nombre de las mejores intenciones para los habitantes de cada nación. ¡Qué contraste con el gobierno que Dios tenía pensado para su pueblo en caso de que éste lo aceptara! Sí, porque la situación pinta fea, ¿viste? Y realmente a nosotros no nos ha tocado vivir, qué sé yo, en esos siglos XVII, XVIII, XIX. Nosotros somos del siglo pasado, la mayoría. Somos del siglo XX. Tremendo, y ha sido terrible eso. Tú te lees la historia y te dices, wow, mira cómo esta nación contra aquella nación, reino contra reino. Y la agitación del mundo, mi hermano, una cosa increíble. Y luego de la Segunda Guerra Mundial, con el asunto este de la Liga de las Naciones, como se llamaba primero, a las Naciones Unidas, realmente no es que ha logrado mucho, porque de hecho hay tendencias políticas que no van con esto de Naciones Unidas, la OTAN, la Organización Mundial de la Salud, porque entienden que esos son organismos que lo que buscan es que, entonces ahí hace que cada cual se aísle y ale para su lado y se ponga una nación contra otra y tremendo, que no hay un acuerdo en que cómo ayudar a los más necesitados, porque a la gente, a esos gobernantes realmente no le importa eso, lamentablemente. A algunos le puede importar, pero a otros le importa más el poder, el dinero que puedan generar para sí mismos, para sus amigos, que lo que puedan resolver con gente necesitada. Y eso es una cosa increíble. Pero vamos al Super Humberto, vamos con Humberto Méndez, el paralelismo que nos presenta en Daniel 2 y 7. Hey, el Super Humberto, nuestro asesor teológico. Adelante, líder. La lectura del capítulo 2 de Daniel, el sueño de Nabucodonosor, y las bestias de Daniel 7, podría ser una lectura paralela. Si fuera a seguir para este comentario lo que dice Matthew Henry, tendría que inevitablemente decir lo siguiente, que esta visión, la del capítulo 7, contiene las mismas representaciones proféticas del sueño de Nabucodonosor.
El gran mar agitado por los vientos representaba la tierra y sus habitantes, atormentados por príncipes y conquistadores ambiciosos. Las 4 bestias de este capítulo 7 representan los mismos 4 reinos como las 4 partes de la imagen de Nabucodonosor. Los poderosos conquistadores no son más que instrumentos de la venganza de Dios sobre un mundo culpable. La bestia salvaje representa los rasgos odiosos del carácter de esos dominios. Pero el dominio dado a cada uno tiene un límite. Su ira se verá obligada a alabar al Señor y Él reprimirá el resto. En el comentario bíblico adventista, cuando comenta el capítulo 7 del libro de Daniel, nos dice que la profecía del capítulo 7 cubre esencialmente el mismo lapso histórico que el sueño del capítulo 2, y ambos abarcan desde los días del profeta hasta el establecimiento del reino de Dios. Nabucodonosor vio los poderes mundiales representados por una gran imagen de metal. Daniel los vio mediante el simbolismo de bestias y cuernos, y vio también ciertos aspectos de la historia relacionada con vicisitudes del pueblo de Dios y el cumplimiento de su plan. El tema del capítulo 2 es esencialmente político. Fue dado en primer lugar para informar a Nabucodonosor y para conseguir su cooperación en el plan divino. La profecía del capítulo 7, como las del resto del libro de Daniel, fue dada especialmente para el pueblo de Dios, a fin de que éste entendiera su parte en el plan divino a través de todos los siglos. La inspirada profecía de los acontecimientos futuros fue dada teniendo el gran conflicto entre Cristo y Satanás como telón de fondo. Los esfuerzos del archienemigo de las almas para destruir a los santos fueron desenmascarados y la victoria final de la verdad fue asegurada. Esa victoria es nuestra siempre y cuando mantengamos en alto el estandarte de la verdad. Cristo es el Rey de Reyes y es el Señor de Señores, el conquistador invicto que nos ha de llevar a nosotros hasta la Canaán celestial. Nada tenemos que temer al futuro, a menos que olvidemos cómo hasta este momento el Señor nos ha guiado. Hey, muchísimas gracias, Super Humberto. Excelente, excelente. Como siempre, una clara cátedra del Super Humberto, nuestro asesor teológico. La cita que menciona el Super Humberto ahí es, bueno, aparece en varios libros, pero en un libro que casi todo el mundo tiene acceso es Eventos de los Últimos Días, capítulo 5. No tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Es de Eventos de los Últimos Días, página 73, por lo menos en la edición de 1992. Pero anyway, capítulo 5, la vida devocional del remanente. Yo agradezco mucho al Señor que me eduqué en la iglesia adventista en esos años de mi primera adolescencia, de mi primera juventud, tú sabes. Desde los 12, 13 años, yo fui bautizado a los 13 años, hace 45 años de eso. Tengo 58 por lo que están sacando cuenta. Y en esa época se enfatizaba mucho en estas citas, que uno se la aprendiera, que el club de conquistadores, el club de guías, tú sabes, no existía el concepto del club de guías, era el club de conquistadores. Más tarde vino lo del club de guías. También los aventureros son los grupos juveniles que funcionan como los Boy Scouts dentro de la iglesia adventista, o sea, se llama Club de Conquistadores. Y eso me enseñó mucho el amor por la lectura, por memorizar cosas, el arte de hablar y esas cosas. Todo eso se trabajó en ese tiempo y esa es una de las citas que me ha acompañado desde entonces. Desde que yo descubrí esa cita, oh, qué bonito. No hay nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Por eso cuando veo un comentario de una gente que no, que va a pasar esto en la iglesia y que la iglesia esto y que la iglesia aquello, yo digo, esta gente como que olvida que Dios está al control
y que vea lo que uno vea dentro de una iglesia imperfecta, porque somos una iglesia imperfecta, como tú eres imperfecto o imperfecta y yo soy imperfecto, nada humano es perfecto, habrá escándalos y los ha habido desde el inicio de nuestra historia en 1863, cuando ni tú estabas ni yo estaba. Ya nosotros llegamos y la iglesia adventista estaba. Y si el Señor no viene antes, también nos moriremos y la iglesia adventista va a seguir. Porque estamos hablando de 162 años. Pero la gente, no, que va a pasar esto y que va a pasar aquello. Y yo temo que un día, hermano, no hay nada que temer al futuro, a menos que olvidemos la forma en que Dios nos ha conducido y nos ha enseñado en nuestra historia pasada, por favor. Y si Dios estableció esto, como le dijo Gamaliel a aquellos hombres, que no vayan a ser encontrados como oponiéndose a Dios, esto es de Dios, va a permanecer. Tú ves, recuerden aquella enseñanza del Nuevo Testamento. Entonces, igual como le dijo Jesús a Saulo de Tarso en camino a Damasco, cuando lo interceptó, dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Tú puedes ganar mucha visualización y tener muchos seguidores y todo, pero tu oposición al pueblo al que tú perteneciste o al que tú dices pertenecer todavía, y esa crítica, esa condena y esa murmuración y esa acusación y todo eso, eso no te va a conducir a ningún lado, para nada. Nunca ha conducido a nadie a nada. No conduce a nadie a nada y no conducirá a nadie a nada. Yo no sé cómo la gente se arriesga de esa forma. Yo lo siento que como un riesgo que uno se corre, de verdad que sí. Yo respeto y todo, tengo muchas amistades. No, que Omar, que ahora es así la cosa, que no es así. Y YouTube está lleno de situaciones. No, porque esta iglesia cree esto y está mal, y aquella crea lo otro y está mal. Y yo me mantengo firme en lo que he creído a lo largo de todos estos años. Firme, bíblicamente sostenido ahí. Puede venir quien venga, un ángel del cielo, o un demonio vestido de ángel del cielo, que quiera convencerme de lo contrario, y no lo va a lograr. Hermano, va a perder su tiempo. De verdad que sí. Muy bien. ¿Cómo ayuda Romanos 3, 10 al 19 a explicar gran parte de lo que ocurre en el mundo? ¿Cómo muestra el versículo 19 por qué necesitamos tan desesperadamente el Evangelio en nuestras vidas? En Romanos capítulo 3, versículos 10 al 19, es aquella impactante declaración del super Pablo escribiendo y clarificando ese tema poderoso de que no hay nadie justo, ¿verdad? De eso se trata. Aquí estoy. Vamos a Romanos 3, 10 al 19. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Tremendo, tremendo. Entonces el 18 que dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Tremendo. Ese versículo 19 aquí, que se enfatiza que la ley tiene ese propósito, ¿no? Aquí yo escribí, no hay mérito en nosotros, no hay justo ni aun uno, nos hemos desviado de Dios, nos hemos distanciado del bien, como dice ahí Romanos 3. El verso 19 enfatiza que precisamente para estos males existe la ley que nos lleva a Dios para evitarnos malos resultados en el juicio. Pero hay una oposición terrible.
pero realmente lo que buscan es desacreditar o sacar del cuadro algo que molesta a mucha gente, que es el mandamiento del sábado, que está dentro de los 10 mandamientos como cualquier otro mandamiento, tú sabes. Es una cosa increíble y está hecho para el hombre, como dice Jesús, el sábado fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del sábado, y eso vino como en el mismo inicio del mundo, o sea, en la creación, en la creación. Si tú entiendes que Dios es el creador del mundo, como entiendo que lo entiendes, entonces eso vino junto, eso vino de fábrica. En el capítulo 2 de Génesis, 1 al 3, fueron pues acabados los cielos y la creación de los cielos y la tierra y todo, y reposó Dios en el día séptimo de la obra que hizo, o sea, los reposó. Pero eso no es nada. Lo que agrega es que dice que los santificó y lo bendijo. Porque es el creador, ¿no? La identificación de Dios como creador, como dueño. Y es lo que enfatiza en los 10 mandamientos en Éxodo 20, en la repetición de esa enseñanza de los mandamientos en Deuteronomio 5, y es lo que se sigue sosteniendo, de hecho, hasta el final en Apocalipsis, cuando dice, adoren a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Aunque Deuteronomio 5, la razón que da es, yo te saqué de tierra de Egipto, porque somos de Dios por creación y por redención. Y eso es lo que enfatiza el mandamiento del sábado. Un reconocimiento de Dios como nuestro creador, un reconocimiento de Dios como nuestro rescatador, como nuestro redentor, nuestro salvador. Cuando la gente comienza a entenderlo así, a verlo desde esa perspectiva, se olvida del legalismo, se olvida de todo y dice, bueno, como explica el hermano, esto tiene que ver más bien con nuestra identificación de cómo adoramos a Dios y le obedecemos en lo que Él ha mandado, porque eso está ahí. Entonces, por fe aceptamos al Señor, vivimos en su gracia, disfrutando de su misericordia, de sus favores, pero hay un resultado de esa relación de amor que tenemos con Dios y de agradecimiento por su gracia, que es obedecerlo, como dijo Jesús en Juan 14:15. Si me aman, guarden mis mandamientos. Juan 14:15. Si me aman, guarden mis mandamientos. Y Juan 15:14, para los que les gustan los números, Juan 15:14, al revés, que dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. O sea, no hay manera de entenderlo diferente. ¿Qué te parece? Espero que te parezca bien, porque aquí el tiempo se acabó. Tremendo. Excelente, exacto, correcto, perfecto. ¿Qué hemos aprendido hoy? Muchas cosas. Qué lindo esto de Daniel 7, ¿verdad? El paralelismo que existe entre Daniel 2 y Daniel 7. Y eso, mi hermano, de que lo que vemos hoy día es algo que ya estaba profetizado y ciertamente no hay nada que temer al futuro, a menos que olvidemos la forma en que Dios nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. A mí me encantaría hacer esto de 1 hora, como son la mayoría de los podcasts. Tú ves las personas que duran 1 hora, 1 hora y media, o viendo una serie de Netflix, duran 5, 6 episodios, 4, 5 horas, toda una madrugada. Y para estudiar la escritura, 5 minutos, 10 minutos, y eso como que tiene que ser corregido. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Nuestro Dios, nuestro Padre, santificado sea tu nombre, oh Señor. Qué bueno es estudiar las Escrituras, Señor. Qué bueno es entender esto en medio de voces que pretenden distraernos. Nosotros nos enfocamos en el aprendizaje de estas enseñanzas y de cómo también nos sentimos desafiados a enseñarla a otros. Ayúdanos a permanecer, Señor, en la sana doctrina, en lo que la Escritura enseña, en la luz que tú nos has dado, y que busquemos cada día en tu presencia
entender estas cosas, disponiendo nuestro corazón para que la acción de tu Santo Espíritu pueda obrarse en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente. Sé con nuestros oyentes, en especial aquellos que están prestando atención a estos temas y están a punto de tomar decisiones importantes en su vida, de dedicarse por completo a ti. Abre puertas de comprensión, de entendimiento para esas personas, oh Señor, y acompáñalas en medio de voces discordantes y de voces que indican distracción y confusión. Que nosotros podamos mantenernos en la luz que irradia de las Sagradas Escrituras. Lo suplicamos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. No se pierda para mañana miércoles, Dios mediante, Entre la tierra y el mar. Y ese estudio de Apocalipsis capítulo 13. Tremendo, esto pica y se extiende en esta poderosa lección 5, las naciones, segunda parte. Recuerden el contacto con este servidor vía WhatsApp y el apoyo que estamos requiriendo de ustedes en cuanto a orar por este ministerio, en cuanto a promover esto que hacemos, la forma en que estamos publicando estas cosas en nuestro canal de WhatsApp. Mucha gente me dice, Omar, te hemos extrañado, no sigues enviando los apuntes o los links de YouTube y las cosas que tú haces. Y yo le digo, bueno, a las listas de difusión, a los grupos que yo participaba, ya yo anuncié varias veces que estábamos todo dirigiéndolo hacia el canal de WhatsApp. El que quiera conseguir ese canal puede contactarme y con gusto le voy a ayudar a localizarlo ahí en WhatsApp, el canal Ministerio Audios de Bendición. Así que pueden contactarme vía WhatsApp al +1 484 838 8989, +1 484 838 8989. Nada me ha de faltar, Dios es mi guía. No sé nada de mi destino, pero ¿qué ha de temer en su camino aquel que en Dios confía? Hey, hay paz. Hay paz.